Qué bueno es alabar y qué bueno es adorar a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy, una vez más, vamos a tener una preciosa palabra que va a sanar nuestros corazones. Esa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, a la cual quiero entregarles y sé y estoy muy segura que va a ser la edificación de sus vidas. Vamos a leer Jeremías 8, del 21 al 22, que dice así. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espantado me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galat, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Inclina tu rostro que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey. Hoy venimos ante tu presencia porque sabemos que tú eres ese Dios grandioso, un Dios bueno, un Dios lleno de gloria. Señor, sé que tú el día de hoy vas a dar respuesta a los corazones de muchos matrimonios, Señor, de muchas mujeres que durante todo este tiempo han estado llorando, Señor. Y tú en este día vas a llevar un bálsamo especial en su corazón, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que me pongas ese manto profético y seas tú mismo el que hable al pueblo, Señor. Gracias te doy porque sé que tu nombre será honrado en este día. Oramos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. El título de esta enseñanza es El Bálsamo. Estábamos leyendo Jeremías 8 del 21 al 22 y hay tres preguntas importantes que Jeremías, a través obviamente de Jeremías, Dios quiere hablar al pueblo de Israel. Y le hace tres preguntas importantes a la cual también nosotros tenemos que hacernos esas preguntas. Y le dice así: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espantado me ha arrebatado. Y hace la primera pregunta: ¿no hay bálsamo en Galat? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hay tres preguntas fundamentales para que nosotros podamos entender qué cosa el Señor quiere el día de hoy ministrar en nuestros corazones, para que pueda llegar ese bálsamo en tu vida, para que pueda llegar ese bálsamo en tu corazón, para que pueda llegar ese bálsamo a restablecer y fortalecer tu matrimonio. Cuando hay un matrimonio fortalecido, vamos a tener una familia fuerte. Y si tenemos una familia fuerte, va a haber cambios trascendentales, no solamente en la familia en la cual nos toca conducir, sino que nuestras generaciones serán benditas, como dice la palabra. Entonces, ¿qué entendemos por bálsamo? Porque por allí tenemos que empezar. Y dice así: el bálsamo, dice, es una crema o un líquido compuesto con sustancias medicinales, que estas son aromáticas, que se aplica sobre la piel. ¿Para qué? Para curar heridas, para curar llagas y otras enfermedades. Por otro lado, la palabra bálsamo es utilizado para referirse a todo acto que aporta a un consuelo para soportar cualquier dolor o pena a nivel espiritual que estás pasando quizás en este momento de tu vida. El bálsamo de Galat. Como en las escrituras, a la vez, cuando uno empieza a caminar desde Génesis y uno va en ese tránsito del estudio de la palabra, uno va a darse cuenta de cómo el Señor empieza a hablarnos a través de su palabra, cosas especiales y maravillosas para que tú y yo podamos aplicar principios en nuestras vidas. ¿Qué nos dice Génesis 37, 25? Luego los hermanos se sentaron a comer y vieron un grupo de israelitas que venían a Galat. Sus camellos cargaban aromas, bálsamo y mirra, iban camino a Egipto. Está contando la historia de José, que cuando sus hermanos habían tramado venderlos, dice que ellos estaban sentados comiendo, bebiendo, todo el grupo de la familia, y está comentando de que en ese momento empezaron a pasar caravanas de mercaderes de israelitas que iban a Galat, de Galat a Egipto.
Entonces nos dice que en esas caravanas llevaban, dice, artículos tan preciosos, cosas maravillosas para que puedan llevar, porque eran mercaderes, mercantiles, que llevaban cosas para vender, pero dentro de ellos también dice, dentro de sus camellos había bálsamos. Esos bálsamos, estos aceites aromáticos que hoy sabemos que sirve para curar heridas, para poder sanar, cicatrizar las heridas. Entonces, eso quiere decir que este bálsamo era muy apreciado en la antigua Oriente Media. De hecho, valoraban mucho las propiedades curativas que habían en esas especies a la cual eran preparados de unos árboles especiales que había en ese lugar. Entonces nos dice, después del de otro ciclo, el profeta Jeremías preguntó con tristeza, ¿no hay bálsamo en Galaad? Ahora bien, ¿a qué bálsamo se refería? ¿Podamos beneficiarnos de algún modo de estas grandes virtudes de este bálsamo? Entonces, en nuestros tiempos, nosotros podemos darnos cuenta que necesitamos curar heridas en un matrimonio tan destrozado. Necesitamos curar heridas en esos corazones que por una razón, ya sea por responsabilidad del uno o responsabilidad del otro cónyuge, ha habido muchas cosas que han marcado y han llevado a abrirse heridas profundas en el corazón. El bálsamo, que es una resina aromática, aceitosa, que va a producir esos árboles o esos arbustos, ese bálsamo que es usado por muchas personas que estaban puestas o mencionadas en las escrituras. Nosotros tenemos, por ejemplo, a la reina Esther, una mujer que ha sido preparada, dice, por bastante tiempo, y 6 meses ella ha estado preparándose con bálsamos, con aceites aromáticos, para que ella luego pueda presentarse ante la presencia del rey. Pero hay algo importante que también nos dice en Éxodo 25:6. Un bálsamo es una resina aromática y aceitosa que produce aceites, ciertos árboles y arbustos. El aceite balsámico, considerado un lujo en el Oriente Medio, se usaba para fabricar incienso y perfumes. De hecho, era uno de los ingredientes del aceite santo de una unción del incienso de los israelitas. Empezaron en el tabernáculo poco después de salir de Egipto. Cuando tú te vas dando cuenta de que en Éxodo 25:6 nos dice de que el pueblo de Israel, para que ellos puedan hacer toda una adoración especial a nuestro Dios Todopoderoso, ellos utilizaban esos aceites especiales. ¿Y para qué servían estos aceites especiales? Dice, ese aceite era para alumbrar, ¿qué cosa? Para que pueda ser derramado ese aceite que es la presencia de la unción y que hoy en este tiempo podamos darnos cuenta que es la presencia del Espíritu Santo. Sin ese aceite no podría ser encendido el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, nos vamos dando cuenta qué grandioso es conocer que este aceite aromático, este bálsamo que se extraía, dice, de unos árboles especiales, pueda llevar para que pueda ser encendido un tabernáculo. ¿Qué nos dice Éxodo 35:8? Aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Además fue uno de los lujosos regalos, dice, de la famosa reina de Saba que había llevado a Salomón. Entonces nos vamos dando cuenta, en ese tiempo, este bálsamo, este aceite extraído del árbol, era tan valioso que servía para varias cosas. Y hoy queremos entender lo siguiente. Servía, dice, para curar heridas, ¿verdad? Servía como medicina. Pero también nos está diciendo que servía para encender el tabernáculo. O sea que ese aceite no es otra cosa, la unción del Espíritu Santo. Qué grandioso y qué glorioso es nuestro Señor, porque nos va mostrando a través de su palabra cómo nosotros tenemos la oportunidad de recibir este bálsamo.
Ahora, teniendo en cuenta y entendiendo los nutrientes, teniendo en cuenta esas propiedades que tiene el bálsamo como medicina para una persona, entonces la pregunta es, ¿tú estás necesitando ese bálsamo para tu matrimonio que está enfermo? ¿Estás necesitando ese bálsamo para que tu matrimonio, que ha sido quebrantado quizás por las tinieblas, que tú has recibido mucha presión para que puedas no perdonar a tu pareja porque quizás llevó a tu vida mucho dolor por la infidelidad que pueda haber ocurrido, quizás por la violencia que hayas vivido, por todo el desprecio o porque te han vejado tu honor o que tú has sufrido quizás una violación, te has sentido ultrajada? Pregunto yo, en este tiempo, ¿tú necesitas ese bálsamo? Claro que sí, claro que tú y yo también necesitamos ese bálsamo. Y volvemos nuevamente a leer lo que dice Jeremías. ¿A qué se refiere al preguntar si no había bálsamo en Galat? Para comprenderlo, nos vamos dando cuenta que pensamos que la situación en la que nos encontramos, no necesitamos que nadie intervenga en nuestro matrimonio. No necesitamos que ayuda de nadie, porque a veces consideramos, porque a veces pensamos que todo está bien en nuestras vidas, que no necesitamos la intervención de un pastor, no necesitamos la intervención de Dios, no necesitamos la intervención de un amigo que quizás nos quiera mostrar ese bálsamo que no es otra cosa Jesucristo, el que viene a traer y a vendar los corazones heridos. Entonces, por eso que Jeremías se sentía, dice, quebrantado. Él sentía mucho dolor en el corazón porque estaba mirando toda la podredumbre que estaba viviendo el pueblo de Israel. Él estaba mirando de cómo había mucha soledad en el pueblo de Israel, había mucha enfermedad del alma en el pueblo de Israel. Jeremías estaba mirando cómo la gente se desviaba su corazón para que pueda ir a buscar otras cosas y menos a buscar al Dios de Israel. Porque el egocentrismo, el individualismo estaba marcando la hora en ese momento y por eso para ellos no era necesario buscar a un Dios que nos podría dar ese bálsamo y curar las heridas profundas que estaba causando el dolor en ese momento. Isaías 1 dice, están padeciendo de pies a cabeza, llenos de golpes, moretones y heridas abiertas, que no han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Mira cómo Isaías estaba mostrando en ese momento, era una lectura que estaban dando al pueblo de Israel, cómo se encontraba espiritualmente. Estaba diciendo, oye, ¿ustedes no se dan cuenta? ¿Qué es lo que está sucediendo con sus vidas? Están tan metidos en ustedes mismos, están siendo tan egocéntricos, egoístas con ustedes mismos y no se dan cuenta que su matrimonio y su familia están siendo destrozados, están marcados de tanto dolor, están marcados de tantas heridas abiertas en los corazones, que no hay nada quien pueda vendar esos corazones, no hay aceite que pueda aliviar ese dolor, no hay ese bálsamo que pueda limpiar y curar esas heridas, porque ustedes no se dan cuenta, están tan ciegos, hay una miopía espiritual en ustedes que no están entendiendo que allí en sus manos está el bálsamo para que pueda transformar sus vidas, para que pueda transformar su corazón, pero ustedes no quieren entender, dice, y por eso que Jeremías se ponía muy triste en la situación que estaban viviendo, porque habían rechazado en ese momento la palabra, habían rechazado qué cosa, la sabiduría que podría venir a enderezar nuestro camino, la sabiduría y los principios que puede venir a nuestras vidas. ¿A qué? A volver a unir y edificar los matrimonios, las familias. Los israelitas no se arrepentían, no recibían ese bálsamo espiritual
que Dios estaba entregándole en ese momento. Y por eso que él se preguntaba, ¿no hay bálsamo en Galaad? En ese tiempo había llegado tanto la desobediencia en el pueblo de Israel que ni siquiera ellos mismos se daban cuenta, por su ceguera y su sordera espiritual, no se daban cuenta cuán destrozado estaban las familias. No se habían dado cuenta cuán destrozado estaban viviendo y cuán desobedientes estaban en ese momento. Esa falta de amor hacia Dios estaba reflejando en sus corazones una falta de amor a su cónyuge, una falta de amor a sus hijos, y por eso que nada les importaba. La infidelidad era tan grande, el engaño estaba allí como la orden del día, el egoísmo era tan recalcitrante en ese momento, el individualismo, el egocentrismo estaba marcando la pauta para la destrucción de todas las familias, para la destrucción del pueblo de Israel, debido a que había mucha maldad y el amor de muchos se había ido enfriando, como dice Mateo 24:12. Cuando el amor se empieza a enfriar, como dice, cuando el amor empieza a salir por la ventana, las tinieblas empiezan a entrar por la puerta. La frialdad y la indiferencia empieza a entrar por la puerta. Yo recuerdo en los tiempos difíciles que llegaron a mi vida, entendí que había un bálsamo que podía cambiar la historia de mi vida. Entendí que había un bálsamo que podía cambiar la historia de mi matrimonio. Y al cambiar la historia de mi matrimonio, podría cambiar la historia de mi familia. Y esa familia que caminaba en maldición por nuestra propia desobediencia, esa familia podría tener la oportunidad de caminar de bendición en bendición. Pero para eso necesitábamos llegar al arrepentimiento de toda la maldad que había en nuestros corazones como esposos. ¿Por qué había maldad? Porque no habíamos entendido la palabra, la luz no había llegado a nuestros corazones, y al no haber luz en nuestro corazón, las tinieblas habían apoderado nuestros corazones y vivíamos con egoísmo, vivíamos con individualismo y vivíamos en venganza, de venganza en venganza, porque nuestros corazones estaban heridos, habían marcado tantas cosas en nuestros corazones que cada uno de nosotros hacía lo propio para herirnos cuán más podíamos herirnos. ¿Y qué nos dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5? Recuerda que en los últimos días llegaron tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrón, orgulloso. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no habrá ni las gracias ni serán mundanos, no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles, odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuarán sin pensar, se enorgullecerán de lo que saben en vez de amar a Dios. Amarán los placeres, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazarán a servir a Dios. No te metas con esa gente. ¡Wow! ¡Qué palabra tan profunda de cómo cuando el pecado reina en tu vida, cuando el pecado reina en tu matrimonio, cuando el pecado reina en una familia, vamos a vivir con toda esa maldad en el corazón. Y obviamente al estar la maldad reinando allí, tú no vas a mirar que el bálsamo está allí, que está muy cerca el dueño del bálsamo, que está muy cerca la medicina, que está muy cerca para ser sanado tu vida, para ser sanado ese matrimonio, para ser sanado lo que necesita ser sanado. Incluso muchas víctimas de la violencia, del engaño, se acostumbran a vivir y dicen como estas frases comunes que uno escucha
cotidianamente. Bueno, si me engaña con tal que mis ojos no miran, corazón que no mira, no, ojos que no miran, corazón que no siente. Es una frase del mundo que es una mentira de las tinieblas. Otra de las cosas que dicen, bueno, solo me gritó y no me hizo más nada, pero después se arrepintió, me pidió perdón y hemos regresado nuevamente. Y se hace todo un círculo de la violencia y nos vamos acostumbrando a vivir engañados y a engañar. Nos vamos acostumbrando a vivir en la violencia y eso nos hace costumbre. Muchas mujeres han aprendido a vivir de esa manera y se niegan a salir de esa neblina, se niegan a salir de esa oscuridad. Pero gracias a Dios que hoy tú estás escuchando este mensaje. Gracias a Dios que hoy has prendido esa plataforma virtual para que tú puedas escuchar que hay un bálsamo, que ese bálsamo que es Jesucristo, que está dispuesto a sanar tu corazón herido, está dispuesto a darte esa libertad, está dispuesto a vendar tu corazón, pero no solamente a vendar tu corazón, sino que Él está dispuesto a darte una nueva oportunidad para ayudarte a reconstruir tu matrimonio. Un matrimonio sano. Vas a tener hijos bendecidos y diferentes. Muchos sí entendieron que yo no puedo seguir tolerando al pecado, ¿verdad? Dice que la verdad nos va a hacer libres. Y a veces, por querer no tener conflictos, nos quedamos callados y seguimos consintiendo el pecado. Y creemos que con ese pecado que no ha sido mostrado para que aparentemente pueda allí estar escondido, no va a causar dolor a nuestro corazón. Claro que va a causar dolor en nuestro corazón, porque allí está siendo sembrado y siendo enraizado en nuestro corazón ese dolor tan fuerte producto de la infidelidad. Sí, sé que duele, es muy doloroso eso. Y si tú no has permitido que ese bálsamo pueda entrar a tu vida, a tu corazón, ¿qué va a haber en tu corazón? En tu corazón solamente va a haber venganza. ¿Y qué cosa vamos a decir? Como esa frase que el mundo nos dice, bueno, un clavo saca otro clavo, ¿verdad? Si él ya no quiere vivir conmigo, pues no hay ningún problema, yo no le voy a rogar para poder continuar con el matrimonio. Nos divorciamos porque total, no soy la única que se está divorciando. En el mundo moderno podemos tener una vida solitarios y no necesitamos tener una vida matrimonial. Obviamente que eso es una de las salidas, producto de la violencia que tú puedes estar viviendo. Pero realmente digo yo, y ojo que yo no estoy justificando la violencia, pero realmente ¿será correcto vivir divorciados? ¿Ser uno más en la estadística del divorcio? Claro que no. Por eso que el día de hoy el Señor nos está hablando firmes y nos está diciendo, si tú eres el instrumento para que a través de ti la luz de Cristo pueda llegar a tu matrimonio, a tu vida, pues sea tú el instrumento y seas tú el que dé el inicio y puedas tú recibir ese bálsamo para que pueda empezar a curar las heridas que están allí en tu corazón, producto de todo este tiempo que has estado viviendo en infidelidades, que has estado viviendo en violencia, que has estado viviendo con tanto dolor por todos los engaños que has estado mirando y quizás consintiendo porque has preferido no pelear y consentir ese pecado. La pregunta es, ¿cuánto se ha endurecido tu corazón? Porque cuando no hay sanidad en el alma, el corazón se endurece producto de las heridas que están allí. Y esas heridas van a marcar siempre y van a sacar raíces de venganza en nuestro corazón. Entonces vamos a ser heridos emocionalmente y espiritualmente. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos una cura? Claro que sí, necesitamos una cura. ¿Dónde hallaremos la ayuda que necesitamos entonces?
Jesús llegó a la sinagoga un día, como está escrito en Isaías 61:1, que dice así: Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Al aplicarse a sí mismo este versículo, Jesús se identificó como el Mesías. Y él era el bálsamo de sanidad del alma. Jesús estaba diciendo: suficiente hija, suficiente hijo, puedes haber cometido todos los errores, muy probable por la ignorancia de no conocer mi palabra, llevaste a la oscuridad y a las tinieblas a tu matrimonio y a tu familia. Pero yo he venido a vendar corazones quebrantados. Él está diciendo: yo soy el bálsamo, yo soy esa esencia aromática que tiene esas esencias de sanidad del alma. He venido porque quiero encargarme de llenarte consuelo al corazón y llenarte de esperanza, que en mí hay esperanza, que en mí hay transformación, que en mí hay libertad, que en mí hay sanidad, que en mí hay restauración de familias. Es bueno entender lo maravilloso que nos habla a la luz de su palabra, ¿verdad? Qué grandioso es entender cuando Él nos dice que Él viene a consolar y a darnos esperanza, que en Él nunca hay pérdida de esperanza, que en Él puedes tú llegar y decir: sí hay medicina, y no estar parados llorando como estaba llorando Jeremías, porque obviamente que él sabía que había bálsamo, porque dice que en ese lugar había bálsamo abundante. Lo que pasa que la gente no giraba su mirada a poder utilizar ese bálsamo, y que ese bálsamo tenía propiedades curativas y que podía curar, dice, las heridas, hacía cicatrizar y sanaba y no permitía que se pudra las heridas. Entonces el Señor Jesús en este día nos dice: yo soy el bálsamo de sanidad que he venido a curar tu corazón quebrantado, ese corazón lleno de dolor, y que he venido no solamente a curarte, sino a darte esperanza, que en mí sí hay una verdadera transformación en la vida, en los matrimonios. Durante su ministerio predicó con entusiasmo las buenas nuevas del reino de Dios, como nos dice en Mateo 4:17. En su sermón del monte les prometió a quienes sufrían desgracias que vendrían tiempos mejores. Felices son ustedes los que lloran ahora, porque reirán. Felices, dice el Señor. Felices que tú me has conocido en este día, que yo soy el bálsamo que he venido a sanar tu corazón, he venido a darse esperanza. No te preocupes si tú te has pasado durante todo este tiempo, quizás has estado llorando en estos días, o has estado llorando quizás años por toda la destrucción de tu matrimonio y por ende la destrucción de tu familia. Pero dice: bienaventurados, dichosos los que han estado llorando, porque ahora yo voy a venir a traer ese bálsamo a sanar, y ahora vas a reír porque yo voy a venir a vendar los corazones quebrantados. Qué grandioso es ese bálsamo que llega a nuestras vidas para sanar nuestro matrimonio herido, para sanar nuestro matrimonio destrozado. Qué maravilloso ese bálsamo que viene a hacer lo que tú no puedes hacer en ningún lugar, ninguna terapia, ningún médico, nadie, en ninguna farmacia tú vas a poder encontrar un medicamento para que puedas sanar el alma. El único que te puede entregar esa medicina donde va a ser sanado completamente tu corazón es ese bálsamo vivo que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo entendí esto,
Cuando yo comprendí en mi corazón, entendí que el Señor me decía que cuando por mis manos se me escapaba mi matrimonio, cuando yo ya creía que no había solución a esto y que la única solución sería el divorcio y que yo no podría perdonar y que yo no podría volver a confiar, cuando yo creía que ya iba a ser una más en la estadística de una mujer divorciada, cuando yo creía que mi destino era la maldición que recibía de mis generaciones atrás, cuando el Señor me hizo entender que Él había venido a mi vida como ese bálsamo para sanar mi vida, pero no solamente para sanar mi corazón, sino para sanar desde la raíz profunda. Porque no nos olvidemos, dice la palabra, que el bálsamo es un árbol profundo que tiene que ser cortado para que pueda salir la esencia de ese aceite. Entonces lo que el Señor me estaba mostrando era que no solamente iba a sanar superficialmente mi corazón del engaño que podría haber vivido, sino que Él me quería y me estaba diciendo: yo voy a sanar desde tus generaciones, esas generaciones malditas ahora se vuelven generaciones benditas, que no solamente van a ser sanado tu corazón, sino que tú vas a ser el instrumento para ayudar a sanar otros corazones y otros matrimonios. Cuando yo entendí eso, que el Señor vendría con su bálsamo a sanar la herida de mi corazón que había vivido por mucho tiempo en ignorancia, que había vivido en las tinieblas, un corazón que estaba divagando, un corazón que estaba latiendo en la profundidad de un hoyo, que creía que ya no podía salir de allí. Cuando yo creía que ya no había más nada porque el corazón se estaba endureciendo, el Señor dice: yo voy a derramar ese aceite en ese corazón duro, herido, no solamente para sanarle, sino para que ese corazón empiece nuevamente a hacerse un corazón de carne, ese corazón que empiece nuevamente a creer, ese corazón que nuevamente empiece a amar, que ese corazón empiece a mirar esperanza en medio de esa oscuridad, en medio de ese dolor, que podamos nosotros hacer de nuestras vidas ese bálsamo. Viene a ti y el día de hoy recibe ese bálsamo que viene con un amor puro, con un amor lleno de ternura, con un amor que te comprende, ese bálsamo que es derramado en todo tu ser, en toda tu alma, en todo tu interior, es para venir a sanar todo lo que los deseos carnales, la vanagloria de la vida, los desenfrenos de este mundo que quizás conscientes o inconscientes nos hemos metido y hoy había traído tanto dolor. Pero el Señor te está mostrando la luz. El Señor está abriendo tu entendimiento. El Señor te está diciendo: no es solamente la solución del divorcio. Te está diciendo: hay esperanza en tu matrimonio. Hay esperanza en un cambio. Hay esperanza, te dice. Solo recibe ese bálsamo. Solo recibe esa sanidad del alma. Solo recibe. Qué grandioso es entender la preciosa palabra de Dios. Qué grandioso es entender que Él es la medicina, ¿verdad? ¿Qué nos dice Apocalipsis 21:4? Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. Nos está diciendo: yo voy a secar tus lágrimas. Sí, muy probable has llorado mucho. Sí, yo también he llorado mucho. Muchísimo he llorado. Porque es muy doloroso. Pero el Señor dice: yo soy ese bálsamo que vengo a secar tus lágrimas. Yo soy ese bálsamo que vengo a curar ese sufrimiento. Yo soy ese bálsamo que vengo a curar ese dolor que hay en tu alma.
pude experimentar que Jehová estaba sanando mi corazón quebrantado. Ese corazón que estaba muy adolorido. Ese corazón que no entendía. El Señor, una mañana, para enseñar esto, me hacía ver. Yo me desperté más o menos hace 15 días atrás. Lo primero que cuando me desperté en una madrugada, el Señor me dijo, bálsamo. Y yo empecé a preparar los devocionales y no tomaba importancia la palabra bálsamo. Seguía allí y me decía bálsamo. Y seguía yo ocupada en los devocionales. Y por tercera vez me dice bálsamo. Entonces yo dije, mejor voy a apuntar la palabra bálsamo porque no vaya a ser que me olvide. Y luego empecé a buscar qué cosa significaba bálsamo. Y ustedes no saben cómo me quebranté, porque entendí en mi corazón que ese bálsamo es la sanidad del alma. Ese bálsamo es Jesucristo, que en el Antiguo Testamento se estaba presentando de esa manera, pero hoy en el Nuevo Testamento nos estaba diciendo, yo he venido a curar esos corazones quebrantados. Y me estaba diciendo, ahora yo he venido a sanar completamente tu vida. Yo he venido a sanar completamente tu corazón. Y cuando yo estaba comprendiendo que estaba hablándome con esto del bálsamo, me hizo recordar el sueño que tuve ese mismo momento. Y me estaba haciendo ver que yo estaba sentado en una meseta de un cerro tan alto. Y que subían las personas por las gradillas. Y lo único que me decía una voz, ahora siéntate aquí en la puerta. Descansa, me decía. Pero quiero que mires. Y yo miraba cómo subían las personas por las gradillas. Pero en el sueño lo que a mí me impactó es que yo miré al cielo y empecé a ver una luz inmensa que me estaba diciendo, yo he venido a traer luz a tu vida. Yo he venido a traer luz a tu matrimonio. Yo he venido a traer luz a la iglesia LCD. Yo he venido a traer luz a las generaciones. Yo he venido a traer ese bálsamo para sanar los corazones quebrantados. Yo he venido a dar esperanza a aquel que ya no tiene esperanza. Yo he venido a levantar al caído, a ese que había pecado, a ese que había sido infiel y que estaba llorando y creía que había malogrado su matrimonio y que ya no él podía hacer nada, y te dice, hijo, levántate. Quizás por haber despreciado en algún momento mi palabra, por haber preferido hacer caso a tus deseos mundanos, has llevado al abismo a tu familia. Quizás por permitir darle riendas sueltas a tus deseos sexuales, has venido y has llevado al abismo a tu matrimonio. Pero hoy te quiero decir a ti, dice el Señor, que ha venido quebranto a mi corazón, como dice Jeremías. Hoy quiero decirte que soy el bálsamo para curar tus heridas, para curar esas heridas del alma, producto de tu propia desobediencia, producto de todas las cosas que pudiste haber hecho. He venido a traer sanidad a tu corazón, sanidad al alma. ¿Qué nos dice el Salmo 147:3? La esperanza de volver a ver un matrimonio diseñado de acuerdo al propósito de Dios me trae consuelo, ¿verdad? Me trae consuelo. Está sanando a los quebrantados de corazón y está vendando sus partes doloridas. Cuando hay ruptura de una relación, quizás tú no estás en un matrimonio,
pero estás en una relación. Quizás estás en un noviazgo, quizás está empezado recién y ya se ha presentado problemas. Pero hoy el Señor dice, yo estoy sanando a esos corazones quebrantados. Hoy quiero que sepas que el bálsamo de Galad sigue siendo y sigue estando disponible para ti y para mí. Las buenas nuevas del reino de Dios se vienen efectuando y vienen a nuestras vidas para calmar el dolor de cada corazón herido, de cada corazón que sufre. Pues ese bálsamo de Galad viene a nuestras vidas a levantar nuestra mirada, a lavarnos y traernos nueva esperanza para un nuevo comienzo. El Señor quiere un nuevo comienzo para tu vida. Él quiere nuevo comienzo para tu vida. ¿Saben por qué? Porque hay un médico. ¿Y quién es ese médico? Jesús es el médico, ¿verdad? Hay buenas nuevas para un matrimonio destruido, como dice Hebreos 7:25. Entonces pude salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. Nos está diciendo, la primera cosa que tú tienes que hacer es venir a mí, dice el Señor. Y cuando tú vienes a mí, vienes con un corazón arrepentido. Tú no solamente vas a encontrar ese bálsamo, sino vas a encontrar a ese médico que quiere sanar completamente tu alma. Como dice Mateo 11, del 4 al 6. Jesús les contestó, vayan y cuéntanle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos se sanaron, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se anuncian la buena noticia. Afortunado el que no dude de mí, dice el Señor. Si había ceguera en tu matrimonio, si había sordera en tu matrimonio, el Señor hoy te dice, yo he venido como médico a sanar, a abrir tus ojos para que puedas mirar la hermosura del rostro de tu esposa. Yo he venido a abrir esos oídos para que tú puedas escuchar el susurro de mi voz y tú puedas hacer las cosas de la manera correcta. Ya no habrá cojera en el matrimonio, porque los dos se levantan ahora. No solamente pelea la mujer la buena batalla de la fe, sino ahora se levanta también el varón para que en la misma unidad puedan llevar a un éxito esa relación, ese matrimonio. Entonces las cojeras se acabaron en el nombre poderoso de Jesús. La muerte que tú creías que tu matrimonio nunca más volvería a ser resucitado. Y el Señor dice que el espíritu de resurrección viene a tu matrimonio. El espíritu de resurrección viene a tu vida. Y hay un soplo de aliento de vida. Y ese matrimonio nuevamente resucita. Y va a llevar la gloria de Dios. Y llevarás y dirás todo lo que el Señor hizo en tu vida. Anunciarás a los demás cuán bueno es esperar en el Señor. ¿Verdad? Cuán bueno es esperar en el Señor. Si hay bálsamo, hay médico. Y si hay médico, hay remedio. ¿Verdad? Hay remedio. ¿Y cuál es el remedio? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús pagó todo precio de pecado. La sangre de Jesús va a limpiar todo pecado. ¿Qué nos dice en Hebreos 9:14? Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. Bendito sea la palabra de Dios. Él nos trae remedio. Él viene a traernos medicina porque nos está diciendo, tú ya no vas a ser
el esclavo del pecado, porque no solamente yo voy a traer el bálsamo para curar, no solamente me presento como médico, sino estoy trayendo esa medicina que va a curar y va a abarcar la diferencia en qué es vivir en las tinieblas, con qué es vivir en la luz. Cómo es vivir en la bendición y sacarte de esa vida de la maldición. Cómo es vivir con un corazón sano y cicatrizado, porque la sangre de Jesús viene a limpiarnos de todo pecado. Entonces, ¿qué significa y qué es el bálsamo de Galaad? Lo que decía Jeremías. ¿Qué descubrimos o qué entendemos? Que Él nos quiere entregar una salud espiritual. Cuando tú tienes una salud espiritual, inmediatamente esto va a manifestarse en tu vida almática, en tu vida natural. Dios es bueno porque ya no quiere que tú vivas en la esclavitud. Él ha venido a darte libertad. Él ha venido a llevarte a nuevos comienzos. Él ha venido a llevarte a nuevos desafíos. Él quiere que tú te levantes porque Él empieza a derramar esa unción especial de Él, ese bálsamo de sanidad. Es la unción, como nos decía en Éxodo, que era utilizado ese bálsamo para esos aceites, para encender el tabernáculo. Y el Señor hoy quiere decirte que quiere encender el tabernáculo de tu matrimonio. El Señor hoy quiere decirte, he venido a sanar y quiero encender ese tabernáculo con ese bálsamo, con ese aceite especial para restablecer nuevamente tu vida, para restablecer nuevamente lo que tu corazón había soñado, lo que tu corazón se había afligido. Yo quiero hacer nuevamente de ti una vasija nueva, para que la excelencia de su gloria sea derramada en tu corazón, para que la excelencia de su gloria sea derramada en tu matrimonio, para que tú puedas decir que verdaderamente existe un Dios bueno, existe un Dios de misericordia, existe un Dios poderoso que sí puede transformar nuestras vidas. Cuando abunda el bálsamo en nuestras vidas, entonces no solamente trae sanidad plena para nosotros, sino también trae sanidad plena para los que nos rodean alrededor de nosotros. Y cuando hay sanidad, ¿saben cómo se manifiesta esa sanidad? ¿Quién nos dice? Proverbios 27:9, que es la última, la cual te regalo en este día. El bálsamo y el perfume alegra el corazón. ¡Wow! ¡Qué grandioso!, ¿verdad? El bálsamo y el perfume alegran nuestro corazón. Entonces, ese bálsamo no solamente viene a traerte sanidad, sino viene a traerte gozo y alegría en tu vida. Pues hoy te pido que te levantes, porque vamos a agradecerle al Señor, porque Él es bueno y maravilloso. Él quiere familias sanas. Inclinen sus rostros y te decimos: Padre bueno, hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias por ese bálsamo que tú has derramado y sigues derramando en los corazones de cada hombre, de cada mujer, Señor. Las tinieblas habían venido a querer destruir, derribar, Señor, esos pilares de una nación, Señor, que es la familia. Pero tú, como un Dios bueno y maravilloso, tú vienes a vendar los corazones quebrantados. Vienes a derramar ese bálsamo para curar cada herida, Señor. Tú que estabas llorando de esa herida tan profunda que había marcado tu corazón, a la cual te has preguntado una y otra vez: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué me sucede a mí esto? Ya no te preguntes.
Simplemente abre tu corazón al Señor y dile: Señor, necesito ese bálsamo. Necesito recibir esa medicina. Necesito que mi corazón, que estaba tan herido, sea curado, Señor. Necesito que mi corazón, que estaba viviendo preso, Señor, del dolor, el día de hoy recibe, Señor, recibe esa libertad. Gracias te doy, precioso Rey. Yo que estaba viviendo, Señor, quizás con la culpa por todo lo que había hecho, por todos los pecados que había cometido, pues hoy vengo a ti, Señor, a reconocer que tu palabra me muestra, Señor, que en ti hay luz, que en ti hay esperanza, que en ti hay consuelo. Perdóname, Señor, por no haber corrido primero a ti para poder salvar mi matrimonio. Perdóname, Señor, por no haber corrido en ti primero, Señor, para no divorciarme, Señor, para volver a mirar con esperanza la vida matrimonial, Señor, para volver a mirar con esperanza que hay cosas nuevas que tú me quieres regalar, Señor. Gracias te doy, Padre, por ese bálsamo, por ese aceite que tú vas derramando, por esa unción especial que quebranta todo yugo de pecado, Señor. Gracias te doy por tu maravillosa oportunidad de venir a ti, Señor, y tú poner un ungüento en mí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te lo agradezco de sobremanera, porque tú eres ese Dios bueno. Tú entregaste tu vida en la cruz, Señor. Incluso en tu tumba, Señor, corrían a ponerte ese bálsamo, pero tú ya no estabas en la tumba, Señor, porque nosotros amamos a un Dios vivo. Tú no te quedaste en la cruz, Señor, tú resucitaste y juntos contigo resucitamos, Señor, y juntos contigo nuestros matrimonios nuevamente resucitan, Señor, nuestras familias nuevamente resucitan, Señor, porque en ti hay esperanza, en ti hay fe, Señor, en ti hay restauración, en ti hay nuevos comienzos, en ti hay nuevas cosas, Señor. Gracias por ese bálsamo de sanidad que tú vas derramando, Señor, en la iglesia LCD. Gracias, Señor, porque cada familia nuevamente regresa, Señor, con ese corazón contrito y humillado ante tu presencia, Señor, para que vuelvan a congregarse completamente, para poder recibir ese bálsamo que tú tienes, Señor, para cada uno de ellos. Y no nos quedaremos en esa pregunta: ¿había bálsamo? Y diremos: sí, hay mucho bálsamo recibimos, Señor. ¿Habrá medicina entonces? Y diremos: sí, Señor, en tu casa hay medicina, Señor. Entonces diremos: ¿podremos ser curados? Sí, diremos: Señor, somos curados, Señor, porque tu mano sanadora está poniendo en cada familia, amado Cristo de la gloria. Gracias, Padre, por todo. Gracias, bendito Rey. Oramos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén y amén. Si tú el día de hoy quizás te has conectado por primera vez ahí en este video de la Iglesia Cristiana LCD, es tu oportunidad. Si te ha impactado esta enseñanza del bálsamo, pues yo te digo: entrega a Jesús tu vida, tu matrimonio o en el área donde estás batallando, y vas a ver que ese bálsamo va a transformar completamente tu vida. Y vamos a orar juntos, y diga así juntos conmigo: amado Jesucristo, hoy te quiero reconocer como mi Señor y mi Salvador. Sé que has muerto en la cruz del Calvario por mí y que has derramado tu sangre preciosa, esa sangre que me libra de todo pecado. Sé que has resucitado y te encuentras sentado a la diestra del Padre Celestial. Hoy te pido, Espíritu Santo, entres a mi corazón y vivas conmigo. Recibo ese regalo de la vida eterna y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor, gracias por recibir esta nueva naturaleza tuya. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.